Capítulo 1. El domingo 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lidenbrock, regresó precipitadamente a su casita situada en el número 19 de Königstraße, una de las más antiguas calles del barrio viejo de Hamburgo. Marta, la criada, creyó por un momento andar con retraso, porque la comida apenas empezaba a hervir en el hornillo de la cocina. Pues si mi tío tiene hambre, como es tan impaciente, va a poner el grito en el cielo, me dije. ¿Ya viene el señor Lidenbrock? Exclamó la buena de Marta, estupefacta, entreabriendo la puerta del comedor. Sí, Marta, pero la comida tiene todo el derecho de no estar aún preparada, porque todavía no son las 2. Apenas acaba de dar la media en San Miguel. Entonces, ¿por qué el señor Lidenbrock regresa tan pronto? Estoy seguro de que nos lo dirá él mismo. Ya la tenemos aquí. Yo me voy, señor Axel. Encárguese usted de hacerle entrar en razón. Y Marta volvió a su laboratorio culinario. Me quedé solo. Pero eso de hacer entrar en razón al más irascible de los profesores era una cosa que mi carácter, un tanto indeciso, no me permitía. Así que me dispuse a refugiarme, prudentemente, en mi pequeña habitación de arriba, cuando los goznes de la puerta de la calle rechinaron. Unos grandes pies hicieron crujir la escalera de madera, y el dueño de la casa, atravesando el comedor, se dirigió de inmediato hacia su gabinete de trabajo. No obstante, durante el rápido trayecto, arrojó en un rincón su bastón de pesado puño, y sobre la mesa su ancho sombrero cepillado a contrapelo, al tiempo que dirigía a su sobrino estas palabras retumbantes. —¡Sígueme, Axel! Ni siquiera había tenido tiempo de moverme cuando el profesor me gritaba con marcado acento de impotencia. —¿Aún continúas ahí? Me precipité al despacho de mi temible maestro. Otto Lidenbrock no es una mala persona. Estoy dispuesto a reconocerlo. Pero a menos que se produzcan en él cambios improbables, morirá siendo un hombre terriblemente peculiar. Era profesor en el Johanneum y daba clases de mineralogía, durante las cuales se enfadaba 1 o 2 veces regularmente. No se trataba de que le preocupara tener alumnos asiduos a sus lecciones, ni del grado de atención que le prestaban, ni tampoco del éxito que pudiera obtener entre ellos. Tales detalles no le preocupaban en absoluto. Enseñaba subjetivamente, siguiendo una expresión propia de la filosofía alemana, para sí mismo y no para los demás. Era un sabio egoísta, un pozo de ciencia cuya polea rechinaba siempre que alguien le quería sacar algo. En una palabra, un avaro. Hay profesores de este tipo en Alemania. Además, por desgracia, mi tío solo mostraba una perfecta facilidad de palabra y pronunciación en la intimidad, y no cuando hablaba en público, y ese es un defecto lamentable en un orador. En efecto, en sus demostraciones en el Johanneum, a menudo el profesor se detenía de repente. Luchaba contra una palabra recalcitrante que se negaba a fluir entre sus labios, una de esas palabras que se resisten, se hinchan y acaban por manifestarse bajo la forma poco científica de una blasfemia. De ahí su cólera. En mineralogía existen denominaciones semigriegas, semilatinas, difíciles de pronunciar, nombres complicados que despellejarían los labios de un poeta. No pretendo hablar mal de esta ciencia. Lejos de mí tal intención. Pero cuando uno se encuentra en presencia de cristalizaciones romboédricas, resinas retinasfálticas, gelatinas, fangasitas, molibdenos de plomo, tuxtenos de manganeso y titanios de circonio, incluso a la lengua más hábil le está permitido trabarse. En la ciudad todos conocían esta disculpable falta de mi tío, y abusaban de ella, le esperaban en los pasajes peligrosos. Él se colerizaba y los oyentes se reían, lo cual no es de buen gusto, ni siquiera para los alemanes. Y si a menudo se producía una gran afluencia de gente en las clases de Lidenbrock, ¿cuántos de los que seguían con asiduidad iban más que nada a regocijarse con los estallidos de ira del profesor? Sea como fuere mi tío, nunca me cansaré de decirlo, era un verdadero sabio, a pesar de que a veces rompía las muestras porque las manejaba con demasiada brusquedad. Unía al genio del geólogo el ojo propio del minerólogo. Con su martillo de punta de acero, su aguja imantada, un soplete y su frasco de ácido nítrico, era un hombre inigualable. Por el corte, dureza, fusión, sonido, olor y sabor de un mineral cualquiera,
lo clasificaba sin vacilar entre las 600 especies con las que cuenta la ciencia hoy en día. De esta manera, el nombre de Lidenbrock resonaba con honor en los colegios y asociaciones nacionales. Los señores Humphrey Davy, de Humboldt, los capitanes Franklin y Sabine no dejaban de visitarle cuando pasaban por Hamburgo. A los señores de Becquerel, Edelman, Buster, Dumas, Milne Edwards, St. Clair Deville les gustaba consultarle sobre las más palpitantes cuestiones de química. Esta ciencia le debía importantes descubrimientos y en 1835 había aparecido en Leipzig un tratado de cristalografía trascendental, escrito por el profesor Otto Lidenbrock, en infolio, con láminas que sin embargo no cubrió los gastos de edición. Añadid a todo ello que mi tío era conservador del Museo Mineralógico del señor Struve, embajador de Rusia, una valiosa colección de renombre europeo. Este era, pues, el personaje que interpelaba con tanta impaciencia. Figuraos un hombre alto, delgado, con salud de hierro, de cabellos rubios y aire juvenil, que le quitaba 10 años de su cincuentena. Sus grandes ojos se movían sin cesar, detrás de unas gafas considerables. Su nariz larga y delgada parecía una hoja afilada. Los malintencionados declaraban que también estaba imantada y atraía las virutas de hierro. Pura calumnia. Él no atraía más que el tabaco y en gran abundancia, a decir verdad. En cuanto haya añadido que mi tío daba zancadas kilométricas, y si digo que caminaba manteniendo los puños sólidamente apretados, señal de un temperamento impetuoso, lo conoceréis lo suficiente como para no aficionaros demasiado a su compañía. Vivía en su casita de Königsstrasse, una construcción mitad de madera, mitad de ladrillo, de frontón dentado, que daba a uno de esos sinuosos canales que se entrecruzaban por el barrio más antiguo de Hamburgo y que el incendio de 1842 afortunadamente respetó. La vieja casa se inclinaba un poco, es verdad, y tendía el vientre de los viandantes. El tejado lucía inclinado sobre un lado, como la gorra de un estudiante de Tangenbad. El aplomo de sus líneas dejaba mucho que desear, pero en resumen, se mantenía bien gracias a un viejo olmo empotrado con fuerza en la fachada, el cual en primavera mostraba sus brotes floridos a través de las ventanas. Mi tío era bastante rico para ser un profesor alemán. La casa le pertenecía en su totalidad, continente y contenido. El contenido lo constituíamos su ahijada Grauben, una joven finlandesa de 17 años, Marta, la criada, y yo. En mi doble condición de sobrino y huérfano, me convertí en el ayudante que preparaba sus experimentos. Confesaré que me apliqué con verdaderas ganas a la ciencia geológica. Llevaba sangre de mineralogista en mis venas, y nunca me aburría en compañía de mis hermosas piedras. En suma, se podía vivir feliz en esta casita de Königsstrasse, a pesar de las impaciencias de su propietario, porque aunque comportándose de una forma un poco brutal, me quedaría sin duda alguna. Pero aquel hombre no sabía esperar, y era más impaciente que la propia naturaleza. Cuando en abril plantaba en los tiestos de loza del salón brotes de reseda o de enredadera de campanilla, cada mañana iba regularmente a estirar las hojas para apresurar su crecimiento. Con un ejemplar humano como aquel, no había más remedio que obedecer, de modo que entré corriendo a su gabinete.